Gracias aquí a todos los organizadores de parte de Casa Cordillera, a todos ustedes por haber asistido acá en el día de hoy, tomar parte de su tiempo, a nuestro distinguido amigo Ramón Freire, que está ahí atrás con su pareja, a Guillermo Wood también, que está por ahí, mi querido amigo, y a todos en general. Bueno, anteriormente estuvieron acá recitando mantras. Los mantras ayudan mucho a aquietar la mente, ayudan en muchos procesos. Así que el día de hoy pido a todos ustedes tener una apertura de mente. Vamos a ver temas que son muy interesantes. Entonces, como ustedes ven acá, está el título de la cosmovisión védica. Bueno, me presento, mi nombre es Padma, soy practicante de filosofía hindú. Hace 27 años sigo el hinduismo. En el 2014 viajé a India, estuve profundizando en temas del Vedanta, en ciudades como Vrindavan, Mayapur, eso es Bengala, y muy interesante, es una de las culturas que más me ha sorprendido, junto también, por supuesto, con todas las otras culturas. Todas ellas tienen una fuerte conexión. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces a ver de qué habla la cosmovisión védica. Bueno, yo primero que todo también les quiero compartir que pertenezco a la UTSA, la Universidad de la Sabiduría Ancestral. Es una universidad que fue fundada por el mismo deseo de los nativos, tanto desde el norte de Estados Unidos, Amazonia, diferentes culturas nativas de África, que en una necesidad de que no se perdiera su cultura. Entonces fue fundado después del 2012 la Universidad de la Sabiduría Ancestral, que recoge todos estos saberes ancestrales. Así que los invito a conocer. También muchos de los que están acá organizando, yo también pertenezco ahí, al Círculo de Investigaciones Geocosmográficas, al cual pertenecen arquitectos como Guillermo Wood, geomensores, físicos, matemáticos y demás personas ligadas a la ciencia, que van a mostrar que el tema de la Tierra no esférica es una realidad. Entonces pensamos a veces que hay cosas que para nosotros son muy reales, pero si profundizamos, ¿qué tan real es todo? Entonces, ahora vamos a ver el temario. Entonces, ¿qué son los textos védicos, no? Una nueva forma de ver la Tierra, hacia el Polo Norte, el Monte Meru y Rupesnigra, tierras más allá de la Antártida, Kumandala, parte superior o inferior del universo, movimientos del Sol, descripción de la forma total del universo, los Vedas y la espiritualidad, la Tierra plana y el despertar de la conciencia. Entonces, como introducción, quiero mencionarles que ¿por qué voy a hablar hoy de la cultura de los Vedas, siendo que hay culturas como la Maya, la Inca, los nativos, los Anasazi, que fueron los antecesores a los Hopi, culturas de Oriente? Pero ¿por qué esta cultura en particular en el día de hoy? No podría hablar tampoco de todas, pero la cultura védica sigue una continuidad a lo largo del tiempo. Como hablaron los Hopis y muchas culturas, ellos sabían que en el tiempo iban pasando por ciclos, por eras. Hace 5000 años hubo una ruptura de eras. Algunos de ustedes de pronto estudian, profundizan en el tema, yo sé que Ramón sabe de esto. Entonces se dice que el saber ancestral antes se pasaba de padre a hijo, de maestro a discípulo. No se necesitaba dejar por escrito. Por eso no vamos a encontrar muchos libros de 5000 años para atrás, pero no era porque no hubieran hojas, no hubiera papel o pergaminos, sino porque todo se transmitía oralmente. La gente tenía una gran capacidad de memoria intelectual, también tenían mucha fuerza física,
eran más altos, ¿no? De eso podemos encontrar vestigio en muchas partes del mundo. Y esta memoria, con esta ruptura de eras, que empezó hace 5.000 años, la memoria se empezó a perder. Entonces los Hopis dejaron ciertos jeroglíficos donde grafican esto, de que se iba a perder la memoria, pero muchas culturas ancestrales no dejaron por escrito, y muchos saberes ancestrales hoy en día están perdidos. Encontramos algunos jeroglíficos, historias que no siguen una continuidad. Los Vedas siguen una continuidad desde hace más de 5.000 años. Ellos dejaron por escrito. Entonces, muy interesante, porque ellos se preocuparon, se reunieron en el bosque de Naimisaranya con más de 60.000 sabios y decidieron dejar lo que era más importante para la humanidad venidera. Entonces, por eso he escogido hoy esta cultura tan antigua, tan particular. Como ven ahí están las tablillas antiguas en el sánscrito. También cabe mencionar que hoy en día a los niños se les enseña de que civilización, modernidad, cultura es ahora que están las grandes universidades, que se ven grandes aviones, un celular iPhone, tecnología. Se piensa que eso es todo el avance, pero en realidad, si vamos en retroceso, hemos contaminado más el planeta y no se pueden hacer construcciones de este tipo, ¿no? Ahí las pirámides en México y en diferentes partes del mundo, Angkor Wat en Camboya, ¿no? Que es un lugar maravilloso. A todo esto es un planetario, para los que no lo sabían, ahí en Camboya. Sacsayhuamán, ahí en Perú, donde he tenido oportunidad de estar, también piedras gigantes de toneladas, y cómo ellos lograban poner piedras pequeñas en medio de piedras gigantes. Algo que también sorprende muchísimo es ahí en Pumapunku, en Bolivia. También he estado allá. Esto es de la cultura aymara, ¿no? Queda ahí muy cerca de Tiahuanaco, al lado de Tiahuanaco. Entonces se ven cortes, ahí como pueden ver, casi con un corte láser, algo que hoy en día difícilmente se podría hacer. Entonces, yo quería mostrar esto porque en realidad, ¿será que las culturas antiguas eran incivilizadas? Entonces, ¿cómo podían hacer esto? Para esto se necesita uso de ingeniería, conocimiento de ingeniería, matemáticas y varias otras ciencias. Personas que a lo largo de la historia han profundizado acerca de los Vedas. Entonces, ahí tenemos una cita de Voltaire, Schopenhauer, Mark Twain, Rudolf Steiner. Para aquellos que muchos de ustedes tienen hijos en las escuelas alternativas, la educación Waldorf, el precursor Rudolf Steiner, ¿no? Entonces, muy interesante. Todos ellos sabían del valor de esta gran cultura. ¿Qué son los textos védicos, no? Entonces, como hablábamos, tienen más de 5.000 años de antigüedad. Originalmente fueron escritos en sánscrito. La palabra sans significa madre, krito significa idioma. Originalmente existía solamente un texto que se llamaba el Rig Veda. Después de ahí se dividió en el Sama Veda, Atharva Veda, Rig Veda y el Yajur Veda. Entonces, Sila Vyasadeva, que se dice que es un gran sabio que hace 5.000 años estaba ahí en los Himalayas, él escribió todo este conocimiento. Ahí, como nos damos cuenta, en tablillas de hoja de palma, que son más resistentes que el papel. ¿Cuál es el aporte de la sabiduría védica a la humanidad? Entonces, vemos en el uso de la matemática, en la construcción, en la medicina, entre otros. En las matemáticas, entonces, muchos pensamos, ¿no? Cuando era niño siempre pensaba que la matemática venía de los árabes, pero en realidad no. Fueron los árabes los que en sus invasiones a India tomaban todo lo que era este conocimiento. Entonces ahí vemos las primeras formas de los números que utilizamos hoy en día, la matemática actual.
Ellos utilizaban el uso de decimales, el uso del cero. De hecho es un lugar sagrado, digamos, para los matemáticos. El primer lugar donde se encuentra un cero, ahí en el fuerte de Gwalior, en India. En otros lugares del mundo no se tenía conocimiento, no se utilizaba el cero. Entonces, hoy en día todos ustedes utilizan matemática, entonces esto se lo debemos a los Vedas. En la construcción, el Vastu Sastra, construcciones donde no se utilizaba concreto ni cemento, donde por ejemplo tomaban en cuenta las diferentes direcciones. Incluso la Iglesia Católica, ellos tomaron también eso, y muchas culturas, donde se ponen las puertas hacia el oriente, porque se sabe que las personas que tienen las puertas hacia el oriente, las personas al interior de las casas, las vivientes, tienen mejor salud, más longevidad. Entonces ellos contemplaban la influencia de todas estas energías. Utilizaban las construcciones, de hecho yo constaté eso allá en India, por el peso de las piedras, como un Lego, se ensamblaban por el peso, no necesitaban concreto. También vale la pena mencionar acá la medición del tiempo, en aspectos tan pequeños como el Truti, que es dividir un segundo en 1760 partes. Eso es un Truti. Desde una medida tan pequeña, medidas tan pequeñas, inferiores al segundo, hasta medidas tan grandes, ya llegando al minuto, los años, y los yugas, que ya son mediciones de tiempo gigantes. Se dice que la era actual que vivimos, Kali Yuga, mide 432.000 años, de los cuales vamos recorridos 5.000, quedarían 427.000 años. Ellos sabían todas estas medidas. En el Ayurveda, la medicina que muchos de ustedes saben, el Ayurveda era muy avanzado en el uso, la sanación a través de los sonidos, a través de los colores, las gemas, las plantas, y también la intervención, incluso quirúrgica, operaciones de cerebro, rinoplastía, también reconstrucción del tabique, y muchas ciencias más. También la medicina alemana, la medicina que llega acá a Occidente, es tomada también de los Vedas, debido a que Alemania tenía un intercambio cultural con India. Entonces de ahí, por ejemplo, los sacerdotes, el padre Tadeo dejó, por ejemplo, muchos de ustedes acá en Chile saben, de Manuel Lazaeta Charán, este gran médico. Entonces él era discípulo del padre Tadeo, que era alemán. Entonces todo esto venía de allí, de esta influencia de la Ayurveda, que hoy en día mucha gente está familiarizada, ¿no?, con Vata, Pitta, Kapha, pero es mucho más profundo. Un tema bien interesante, ¿no?, que a muchos gusta, se habla de los ovnis hoy en día. Allí se hablaba de las naves vimanas y la construcción, ¿no?, en el Vimanika Sastra. Entonces se explica cómo ellos utilizaban, como decía Tesla, la energía libre. Entonces utilizaban todas estas maquinarias y cómo hacerse. Entonces se utilizaba, el medio era el éter para desplazarse, los vimanas. Entonces, ahora vemos cuál es el propósito de los Vedas, cuál sería el propósito, la meta de los Vedas. Entonces es el desarrollo integral del ser humano en todas las artes, ¿no? Entonces, como los griegos, ellos unían, para usted saber matemática, tenía que saber de filosofía, tenía que saber música, todo estaba integrado, no como ahora que todo nos lo separan, ¿no? Y hacen un negocio de la educación, no, eso no es así. Entonces ellos hablaban de herramientas para alcanzar la felicidad, como es Dharma, que son los deberes, Artha, crecimiento económico, ¿quién no necesita para lograr algo de comodidad, algo de crecimiento económico? Kama, que es disfrute, y Moksha, la liberación, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Entonces, todo esto tiene que ir orientado hacia lo espiritual para que podamos conseguir una felicidad. Ese es el propósito de los Vedas. El libro que vamos a hablar hoy, que habla acerca justamente del tema que muchos nos interesa acá, el tema de la tierra plana,
Entonces se llama el Bhagavatam. El Bhagavatam es un libro que pertenece a los Vedas, y el tema de la tierra plana y el universo habla de filosofía y del universo. Entonces son 12 cantos o 12 tomos, y en el quinto canto ellos en el capítulo 16 al 26 hablan de la forma del universo y describen una tierra plana. Entonces hay una versión un poco más moderna de este libro. Aquí vamos a ver entonces el conjunto en general de los Vedas, ¿no? Y la parte de donde sale el Srimad Bhagavatam, ¿no? Porque alguien puede decir, pero ¿de dónde salió este libro que habla del universo? Ahí lo pueden encontrar, y de qué parte sale de los Vedas, ¿no? De los Puranas. Es el conocido como el Bhagavata Purana. Ahora vamos a analizar una nueva forma de ver la tierra plana. Entonces, al lado izquierdo vemos un modelo tridimensional, como nos enseñan desde pequeñitos, ¿no? Un modelo de la esfera. Este modelo es de 1491, hecho por Martin Beckheim. Entonces ahí se hizo en metal todo, el primer modelo de tierra redonda que se hizo, porque anteriormente todos los modelos eran de tierra plana. Ahí empezó el tema este. Después, en la segunda imagen vemos la proyección de Mercator. Entonces ahí vemos la Antártida, que no es como nos cuentan, que es solamente al sur de Argentina y Chile, mucha gente pensamos, sino que también está al sur de África, al sur de Australia. Y acá en la tercera imagen entonces vemos el famoso mapa Gleason, es una proyección azimutal equidistante. Entonces Alexander Gleason produjo esto, muy interesante. Se logran los continentes de esta manera, pero en un modelo plano. También está la proyección del Lambert, Romano Monte. Aquí normalmente cuando se nos ha hecho entrevistas o los primeros videos que uno ve de terraplanismo siempre se ridiculiza, ¿no? Entonces la tierra plana, ¿no? Y de niños se nos cuenta entonces que estaba Colón y que todos tenían miedo porque iba a venir un precipicio. Eso no es real, ¿no? Entonces se ridiculiza, y no como si todo fuera a caer hacia un vacío, ¿no? O un disco flotando en medio de la nada. Eso no obedece a la realidad. Eso no es cierto. De lo que se habla, y que es lo que hablan todas las culturas ancestrales, ustedes lo pueden investigar, se habla de un plano casi infinito, donde nosotros estamos acá en el centro, y existen una serie de anillos, como cuando usted va a la cultura griega y encuentra allí la descripción de la tierra perdida, de la Atlántida. También la describen así, con anillos. O sea, esta descripción lo van a encontrar en muchas culturas. Esta es la vista superior de los continentes, ahí sobre un plano. También esta forma de representar la tierra lo utilizan grandes entidades como la ONU. Si esto no fuese real, no lo utilizaría una organización tan grande, ¿no? Como las Naciones Unidas. Ellos saben, pero ocultan. A nosotros se nos tiene sumidos en la ignorancia, ¿no? Se nos tiene pagando deudas, corriendo de aquí para allá, con el metro lleno, nos tiran enfermedades, todo tiempo menos para que usted no piense. Alguien pregunta, pero en una tierra plana, ¿cómo? Si la vuelta al mundo la damos así, ¿no? Alrededor de ese globo. No, pero también lo puede dar así. Entonces está en América, usted puede ir acá a Europa y a Australia, dar la vuelta así o así. Eso se llama circunnavegación. Se puede hacer barco, avión. Y es más o menos lo que en la antigüedad se explicaba, ¿no? Un sabio decía, pero un hindú, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué los aviones no salen de ese círculo, ¿no? Entonces, en realidad hay una fuerza que nos atrae hacia el centro, tal como este buey, que él cree que va en línea recta, pero como está amarrado a un centro, a un eje, entonces va describiendo todo el tiempo un círculo. Eso es lo que ocurre.
Ahora vamos a ir más hacia el centro de esa tierra plana, hacia el polo norte, donde está el monte Meru, que muchos han escuchado, y Rupes Nigra, que lo describían Mercator, el gran cartógrafo de la Edad Media. Entonces, allí, esta parte del centro del polo norte, ahí en el Bhagavatam se describe como Jambudvip, y hacia el centro se dice que hay una gran montaña, una montaña gigante en su centro, y que caen 4 ríos, muy interesante, eso dicen los Vedas, caen 4 ríos hacia las 4 direcciones. Y muy interesante porque un libro de la India de tantos miles de años, y después se encuentra usted lo mismo en el mapa de Mercator, acá en el polo norte, donde se encuentran las Islas Vargas, acá Rupert Nigra, esta montaña gigante acá en el centro. Muy interesante. También encontramos este Rupert Nigra en mapas muy antiguos, ¿no? Christian Schroten, cartógrafo alemán. Y en América, Civ Indian Nova de Michael Mercator, el nieto de Mercator también lo siguió dibujando aquí. Existió en muchos mapas, usted lo puede buscar. Pero de un momento a otro dejó de salir esa región en los mapas. Y se nos enseña que el Polo Norte es una región muy pequeña. En muchas culturas ancestrales se habla también de este Polo Norte, de este Jambudvip. Para los vikingos también, hacia el centro de la morada de sus dioses. Entonces también los budistas dicen que hacia allá está el Shambhala, no solamente los Himalayas, sino que allá está ahí, es una puerta dimensional, a Hiperbórea. Entonces es en la cultura vikinga. Los vikingos decían que allá estaban los gigantes, ¿no? Ellos siempre cuentan sus leyendas que peleaban con gigantes y con seres milenarios y muchos dioses. En la cultura hindú también hablan lo mismo, es la vivienda, ahí el Polo Norte mirado desde arriba, de muchos semidioses, como Hanuman, la dinastía de monos que ayudó a Rama, para los que les gusta la cultura antigua. Ahí están, ¿no?, las 9 divisiones del Polo Norte, las 9 principales divisiones de Jambudvip. A modo de evidencia, hay una narración, hay un libro que es escrito por un navegante nórdico. Entonces, este Olaf Jansen, que era el hijo, con su padre emprenden un viaje hacia el norte, desde Noruega, y describen una historia increíble. Este hombre, después de que contó su historia, fue condenado a un manicomio, ¿no? La gente pensaba que estaba loco. Pero muchos otros nórdicos han tenido esta misma historia, contado de diferentes maneras. Aquí nos cuenta, por ejemplo, que ellos pasaron una región en medio de los témpanos de hielo, después llega un mar embravecido, un viaje que duró 5 meses al interior del Polo Norte. Y allí se encuentran con unos gigantes. Les escribe que eran unos gigantes que hablaban en otro idioma. Le llamaba la atención que vestían con oro, era gente gigante. Olaf Jansen medía 1,92 m y al lado de ellos era muy chiquitito. Describe árboles gigantes hacia ese interior, frutas gigantes, tropicales. De hecho, hasta el día de hoy se encuentran semillas y restos de vegetales tropicales en el Polo Norte. ¿Cómo llegan allí, no? Muchas aves, incluso en invierno, en vez de ir para el sur, hay muchas aves que van para el norte, justamente las que más soportan trayectos largos. Muy interesante. La descripción de esto también se encuentra en el Bhagavatam. Ahí dejé la cita por si alguien la quiere profundizar. Alguien que también se encontró con esta realidad
fue el almirante Richard Byrd en el Ártico, ¿no? Entonces él hizo una inspección hacia el Polo Norte y describe lo mismo de Olaf Jansen. De hecho, él dice que el avión en un momento dado dejó de tripular a cierta altura, los controles los perdió y fue interiorizado. Él llegó allá y él describe árboles gigantes, gente gigante y lo que más le llamaba la atención, unas frutas que eran gigantescas. Igual que la descripción de Olaf Jansen, igual que la descripción que da el Bhagavatam. O sea, no serán muchas coincidencias. En Monte Meru, esta montaña que está hacia el centro del Polo Norte, está escrito en muchas culturas. Ahí vemos en la cultura budista, en los mandalas, ¿no? La gente hace los mandalas hoy en día para terapia, que sí sirven, pero también tienen su trasfondo más antiguo. Acá en la cultura maya también ellos ponen la ceiba, que es un árbol gigante, un árbol que atraviesa todo el universo. Esto es la parte superior, medio y el inframundo. Los vikingos también, ¿no? El árbol Yggdrasil, que atraviesa todo el universo. Acá el Monte Meru, ¿no? La cultura budista tibetana. También vemos allí al Monte Meru rodeado de los anillos hacia el lado, ¿no? Está el Polo Norte y lo que hay hacia el lado. Acá el océano de agua salada. Aquí la cultura jainista, los Jain, allá en India, que son grandes filósofos también. Esto es una construcción, un planetario muy bonito allá en India. Tierras más allá de la Antártida, un tema muy interesante. ¿Qué sucede después de la Antártida? Porque todo el mundo habla de la Antártida, ¿no? Sí, hay evidencia, hasta los bloques de hielo gigantes, ¿sí? Es lo que contiene el agua. Está bien, pero ¿qué hay más allá? Más allá de la Antártida, dice el Bhagavatam, hay otras tierras. Hay otras tierras. Ahí se puede ver que estos bloques de hielo en realidad sí existen, ¿no? Ahí podemos ver el tamaño del barco, los muros de hielo se extienden durante cientos de kilómetros, miles. Y ahí arriba el mapa de Mercator y todos los hielos y todo se puede prolongar alrededor. Alguien dice, pero ¿y quién dice? O sea, los terraplanistas hablan de esto, pero ¿cómo uno puede confirmar un hecho así, no? Entonces ahí está el capitán James Cook, este navegante inglés. Él hizo 3 grandes viajes, donde él desde cualquier parte, desde Europa, alejándose y yendo hacia el sur, siempre chocaba contra un muro de hielo. Ahí están las rutas, usted lo puede investigar, leer por internet. Hizo 3 grandes viajes. Entonces él llegó a la deducción de que había un muro de hielo alrededor de todo esto. De hecho, él descubrió islas que hasta ese momento no se habían descubierto. Entonces, muy interesante. O sea, ha habido navegantes que también lo confirman. Aquí está evidencia de que hay tierras por fuera de esa Antártida. Entonces, este es de una gaceta de Honolulu, donde este mapa le llega a un médico proveniente de un chino. Tenía un amigo en China, entonces le envía este mapa antiguo budista. Se dice que tiene más de 1000 años de antigüedad. Aquí el mapa de Urbano Monte, muy antiguo también. Y en la siguiente imagen podemos ver una aproximación, son las tierras que están más allá de la Antártida. Ahora vamos a ver entonces qué hay más allá de la Antártida. Entonces hay varios anillos, ¿no? Incluso el libro de Enoch habla de 7 anillos. Aquí los Vedas también hablan de 7 anillos, 7 círculos concéntricos. Cada uno, el siguiente es el doble del anterior. Estas gráficas las hizo un amigo que se encuentra allí atrás, muy humilde, en 3D. Ha sido todo un trabajo hacer todo esto, las descripciones del Bhagavatam. Había otros dibujos a blanco y negro antiguos, nosotros tratamos de hacerlo a color y un poco mejor. Entonces allí toda esta región, toda esta planicie de anillos es descrito en
en los textos védicos como Bu Mandala. Bu significa acá, sino todo esto. En el centro del Monte Meru. Aquí, de los que vienen, ¿quiénes son terraplanistas acá? Levante la mano. Un buen porcentaje. Entonces, estoy tratando de a poco, ¿no? Ir hilando ideas de que no sea tan difícil de entender, que se entienda, se pueda. Entonces, qué bueno, hay que abrir la mente un poco, ¿no? Cuesta, ¿no? Desde niños nos condicionaron a una esfera, pero puede también existir una realidad diferente. Entonces, esta es la parte del medio del universo. Entonces, ahora vamos a ver la parte superior e inferior del universo, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta la astronomía. En la parte superior del universo, entonces, todo lo que describimos recién es esta parte. Esto es un corte lateral. Vamos a mirar de lado. Entonces, en este corte lateral, entonces Meru se encuentra ahora acá. Los anillos están ahí, no los podemos ver porque están de lado. Y los Vedas describen una altura para los planetas. Entonces, dan medidas en yoyanas. Una yoyana son 8 millas, o sea, 12 kilómetros. Acá está, por ejemplo, arriba del Monte Meru se encuentra Rahu, un personaje que ya lo vamos a encontrar en un momentito más. Es el causante de eclipses. Aquí está el Sol, aquí está la Luna, que los Vedas y muchas otras culturas dicen que la Luna está más arriba del Sol. A todo esto se dice que acá en la parte de la Tierra, donde está la Tierra, se habla de un domo, el famoso domo, pero es acá la parte central. Acá afuera no hay domo. Hay un domo más grande, el huevo cósmico, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, esto se encontraría fuera del domo, por fuera del domo. El Sol, Rahu, la Luna, los 27 nakshatras, las constelaciones. Después sigue Mercurio, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y la famosa estrella polar y la Osa Mayor, que es formada por 7 estrellas principales. De aquí para arriba hay 4 regiones más, pero como dicen los mayas, es la parte invisible del universo. Como me explicaba un amigo, un lonco mapuche, el rehue tiene varios escalones. Hay rehues de 5 escalones, de 7 escalones, de 15 escalones. Entre más escalones son las partes que ellos tienen contacto con la parte de arriba del universo. Nosotros podemos entender a lo mucho hasta aquí, entender. Por eso vemos hasta ahí. Son 7 regiones hacia arriba. Es muy interesante porque nuestro cuerpo también tiene 7 chakras, para los que les gusta el yoga. Aquí hay un dato muy interesante. Cuando hablamos del Sol, no es que este modelo védico es geocentrista, geos de tierra, entonces todo gira alrededor de la tierra. Hoy en día se enseña que es heliocentrista, helios, juego del Sol. Entonces aquí muestra que no, que es el Sol está dando vuelta alrededor del Monte Meru y la alineación que tiene con la estrella polar. Giran así, todo gira de este a oeste, por eso vemos salir el sol, por el oriente. Todo viene por el oriente y todos los planetas también en esta carretera. Usted ve por donde sale el Sol en la mañana, después en la noche la Luna sale casi por el mismo punto, un poquito más allá. Ahí sale Mercurio, Venus. Lo que pasa es que no observamos, pero todos vienen por esta carretera, la eclíptica. Los dos únicos planetas que giran alrededor del Sol, según muchas culturas, son Mercurio y Venus. Por eso vemos Venus
justamente se puede observar antes del anochecer o antes cuando está a punto de amanecer, porque están muy cerca al sol. Entonces por eso es que para los observadores antiguos, ¿no?, Galileo Galilei y todos ellos, era muy fácil confundirse cuando miraban, porque veían, si esos dos están dando vueltas, entonces el resto también están dando vueltas alrededor del sol. Y no es así, son solamente ellos dos. Y tiene harta lógica, y ahora vamos a explicar por qué. Ahora vimos la parte superior del universo, entonces esta es la parte superior del universo. Un corte transversal acá. Aquí entra la Vía Láctea. Hay una historia muy bonita de por qué. Esto es como una membrana, como otro domo. Y acá entra lo que los orientales llaman el río Ganges. Por eso lo consideran tan sagrado. Porque es no solamente el río que llega ahí a India, sino que es el río Ganges celestial. Los yogis meditan en esta forma que tiene, según los Vedas, forma de delfín. Sisumara se llama. Hay algo muy interesante y es algo que llama mucho la atención. De la Tierra se dice que tiene varios movimientos: rotación sobre su propio eje, traslación alrededor del Sol y movimiento del eje de Peonza. Esos tres movimientos, son más, pero con esos tres movimientos tan bruscos, tomemos esa parte, ¿no?, esos tres movimientos bruscos. Ahora analicemos lo que uno puede ver a través de un Star Trail. Es una fotografía de larga exposición, donde se deja el obturador abierto. Es como esas imágenes que usted ha visto hacia una carretera con el obturador abierto y usted lo deja así, se ven puras líneas prolongadas. Si usted solo pone a mirar hacia el cielo durante toda la noche, con esos tres movimientos que les mencioné anteriormente, se deberían ver puras líneas así: rotación, traslación, movimiento de eje o peonza y movimiento de nutación. Entonces, pero no sucede eso, no se ven líneas así. Se ve un punto y círculos concéntricos, todo alrededor de lo que es la estrella polar. Eso se ve. Eso usted lo puede mirar por internet. Ahora, hay una prueba que para mí eso es, como decía mi amigo David Barea, que hicimos un video, eso es el jaque mate al geocentrismo y a las mentiras que se enseñan. Porque si el eje terrestre, esto es un poquito complejo, lo quiero mencionar así nomás, se necesita tener un poco de conocimiento de esto, pero si el eje terrestre está alineado hacia la estrella polar, ellos hablan en la ciencia oficial que ese eje se va moviendo. Eso se llama la precesión de los equinoccios. Y en dar la vuelta completa se demora 26.000 años, que es el año platónico. Pero resulta que si usted detiene, o sea, ellos hablan de que, por ejemplo, la mitad del recorrido entonces debería estar orientado hacia Tuban o en el lado opuesto hacia Vega. Pero resulta que se encuentran pirámides, como ahí en las pirámides de Egipto, más exactamente en el calendario de Dendera, y esta muestra que no, hace 14.000 años está orientado todavía hacia la estrella polar. O sea, eso nos muestra que la Tierra no se mueve. Para mí eso es muy claro. Aparte las orientaciones, por ejemplo en Tiahuanaco, que un rayo del sol atraviesa la puerta del sol ahí en Tiahuanaco. Si la Tierra tuviera movimiento de eje como el año Platón, eso no podría darse, no, pero eternamente ha estado ahí desde hace muchos miles de años, ahí pasando ese rayo de luz. Eso no se produce en una Tierra que se mueve, no, algo no cuadra, no calza. No sé si se logró entender el ejemplo. Lastimosamente dentro del terraplanismo toca a veces la parte latosa de explicar a veces cuestiones matemáticas y todo eso, pero ya vienen partes más agradables, más bonitas. Igual toca explicarlo. Te agarra un terragloísta, te agarra un José Massa y ¿qué pasa ahí, no?
Pero no, los terraplanistas tenemos pruebas. Ahí está Guillermo Wood, arquitecto. Él sabe. Aquí está un gran amigo mío, en vidas pasadas lo conocí, Tycho Brahe. Él era de origen danés, era un gran terraplanista, era una persona muy determinada, era una persona muy intuitiva también. De hecho, en ese entonces los pensamientos que uno tenía se defendían a espada. Y en una de esas peleas entre heliocentrismo y geocentrismo voló la nariz de Tycho Brahe. Pero Tycho Brahe era muy inteligente. Si nos damos cuenta acá, a todo esto él creó máquinas astronómicas que se siguen utilizando hasta hoy en día. Un rey le dio una isla a él, Uraniborg, con su único ayudante, un cabro que le ayudaba. ¿Cómo se llamaba? Johannes Kepler. Bueno, este cabro era muy terco porque él era heliocentrista. Resulta que Tycho Brahe hablaba lo que hablan los Vedas. Hay una relación acá entre el sistema védico y el sistema de Tycho Brahe. Él es muy importante, como le digo, el maestro de Johannes Kepler. Acá en el centro está el Sol, acá muestra a Mercurio y a Venus, son los dos únicos planetas que giran alrededor del Sol, pero el Sol está dando vuelta alrededor de un eje X que llamaba él, que era Meru. Entonces, él coincidía con esto. ¿Qué pasó? Y quiero mencionarlo, lo quería mencionar hace varias charlas. El único que vivía en esa isla con Tycho Brahe era Johannes Kepler. Un día, después de fuertes discusiones, un día apareció Tycho Brahe muerto. Cuando se le hizo el examen al cuerpo de él, encontraron con envenenamiento. ¿Quién lo mató? Y es el padre de todas las leyes, ¿no? Las famosas leyes de Kepler, de un asesino, una persona malintencionada. Eso es histórico, lo pueden buscar. Contrario a lo que se nos enseña, que todo viene en la explosión, que nada tiene orden, que es un caos, encontramos armonía en el universo. Este es el movimiento de Venus, que contrario a lo que se nos enseña desde niños, no es solamente una órbita, no, él también tiene otro tipo de movimientos, incluso movimientos retrógrados, hace la forma de un mandala. Este matemático Giovanni Cassini nos recrea esta maravillosa forma. Si hay esta armonía en el universo, hay un creador, hay un orden. Ahora vamos a ver la parte inferior del universo. Aquí arriba queda el monte Meru, Bhumandala, la tierra plana. Hay 7 niveles para abajo: Atala, Vitala, Sutala. Y como en todas las culturas ancestrales, usted lo puede mirar en los mayas, vikingos, hay un océano en la parte de abajo. Hay un océano. Y aquí está sostenido por una gran fuerza, que es como la kundalini en la base de la columna. Es lo que sostiene el cuerpo. El universo es como un cuerpo. Esto es lo que sostiene la base. Después podremos profundizar un poco más. Ahora vamos a ver. Se me saltó una diapositiva. Entonces, explicación del movimiento del Sol en la Tierra plana. Entonces, cómo se ve el Sol, cómo se produce el día, la noche, un movimiento alrededor de una Tierra plana. En el centro está el norte y hay un sur común. Están los continentes allí. Entonces, el círculo más central es el trópico de Cáncer, a la altura de la Florida, más o menos, a la altura de Canadá. No, Canadá está mucho más arriba. Entonces, Cáncer, color naranja, Ecuador, el color rojo, y en amarillo, trópico de Capricornio, que pasa ahí por Antofagasta. Entonces, el Sol va
achicando y agrandando sus círculos. Eso estamos mirándolo desde arriba. Así va transcurriendo el año. 6 meses hacia el centro, 6 meses hacia afuera. Por eso el sol no lo vemos salir por la misma parte, o sea, sale por, más o menos por la misma parte, pero a veces más a la izquierda, después se devuelve. Entonces ahí nos puede causar las estaciones, ¿no? Cuando está hacia el centro, nos produce el verano en el hemisferio norte. Aquí hay una imagen muy interesante, es de los movimientos del sol. Acá está Meru, acá están los anillos. Se dice que el sol, que es lo hemos dibujado en estas rueditas, tiene 2 ejes, uno hacia la cima del monte Meru y el otro hacia la estrella polar. Eso le permite al sol no solamente girar de este a oeste, sino poder subir y bajar. O sea, el sol no solamente gira, sino que asciende y desciende. Eso es muy interesante. Hay algo muy interesante porque nosotros podemos ver en este dibujo que el sol se desplaza por anillos. Estas son medidas gigantes. El sol hace un círculo muy grande en el universo, pero aún así nosotros lo vemos acá, causando sobre Cáncer, Capricornio, pero el sol en realidad está acá. ¿Por qué lo vemos tan cerca? Entonces hay algo que se llama la atmósfera o el domo. Entonces cuando nosotros vemos el sol acá, aparentemente esta es la ley de la refracción, en realidad el sol está allá. Es como cuando miramos al fondo de una piscina, las baldosas parecen más cerca y parece que se moviesen, pero es un efecto visual, es la luz como se comporta a través de un medio. Entonces lo mismo ocurre con el sol, por eso el sol está fuera del domo, pero está mucho más retirado. Por eso en algunos momentos en el verano nosotros podemos ver al sol llegar mucho más afuera, porque en realidad sí está mucho más afuera. Ahora vamos a ver el movimiento del sol en relación a las constelaciones. Todas las culturas ancestrales lo hacían, los movimientos del sol en relación a lo que tenían más cerca. Las constelaciones no son como la vemos aquí, solamente un disco, sino que están en diferentes alturas. Perdón. Ya. Ahora, este es un video. Entonces, vemos en este momento que el sol está acá en el trópico de Cáncer. Acá están todas las constelaciones zodiacales. Es muy diferente constelación zodiacal a signo zodiacal. Entonces ahí está en Cáncer, en la parte más arriba de la espiral. Acá está la Tierra plana abajo. Acá vemos el sol en ese momento, en la parte más interna. Ahí es verano en el hemisferio norte. Dale eso allá. Entonces ahí vemos que el sol empieza a bajar de Cáncer. Después se desplaza a la parte del ecuador ahí, movimientos más anchos, hasta que llega al trópico de Capricornio, causando el solsticio, que en griego significa sol quieto. Por eso el sol en el polo norte se ve durante mucho tiempo, ¿no? Un sol que puede durar 6 meses casi. En el hemisferio sur pasa lo mismo. Muy arriba, no da vuelta, y después llega para abajo. Eso lo describen los Vedas. Entonces, y 6 meses hacia arriba, 6 meses hacia abajo, y volvió a llegar de nuevo a Cáncer. Alguien puede decir, pero solamente la cultura de los Vedas dice eso. ¿Cómo tú te aferras a un concepto que solamente da una cultura? No solamente la cultura védica. Acá nos vamos a trasladar al norte de Estados Unidos, la cultura Anasazi, frontera entre Estados Unidos y México. Son los antecesores a los Hopis. Esta es la fajada de Button. Es una montaña, allí vemos un pequeño recuadro donde hay una cueva. Ahora vamos a ver qué ocurre en esa cueva. En esa cueva, estos hombres sabios, que para mí no son ignorantes, indígenas, ¿no?
Ellos colocaron 3 lajas de piedra, viendo la alineación del sol. En el fondo de la cueva dibujaron una espiral. Entonces, aquí hay un rayo de sol que se pone en el centro de la espiral. Entonces nos indica que el sol está en Cáncer. Después ese mismo rayo de sol, eso es en junio, cuando está este rayo del sol en el centro. Junio, cuando están en verano en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Después, en septiembre, el rayo de la luz que entra por estas lajas de piedra se empieza a abrir en el espiral, porque ellos sabían que el sol se movía en espiral. Entonces ahí se abre más, en septiembre, dando lugar, cuando ocurren los equinoccios, que significa el día y la noche son iguales. Y aquí se abre completamente ya en Capricornio, y ahí vuelve y regresa. Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a ver una animación. Ahí se logran ver las líneas de los espirales. Se ven al fondo las constelaciones. Ahora la cámara del computador logra hacer un descenso y después va como a entrar la parte de ahí. Entonces ahí vemos el sol está arriba por Cáncer más o menos. Ahí está el Monte Meru, exagerado como para que lo podamos entender. Y finalmente entonces la cámara se introduce y vamos a poder ver en la parte central entonces allá los continentes, ¿no? Entonces allí está Chilito, ahí está todo, ¿no? Donde vivimos. Ahora vamos a ver la relación del Sol, la Luna y sus fases. Veíamos que el Sol tiene en la forma de un cono hacia arriba. La Luna tiene un cono invertido, lo dibujamos en azul porque es frío la luz de la Luna. Color lunar, Sol, la Luna. Ahí es luna nueva, o sea, cuando el Sol está en la parte más arriba y la Luna tiene un movimiento más rápido. Ella asciende y desciende mucho más rápido que el Sol. El Sol se demora 1 año en subir y bajar. La Luna no, hace esos movimientos. ¿Cada cuánto, las damas? ¿Cuánto demora el ciclo de la Luna? 28 días. Entonces es un ciclo más rápido donde ella hace todas esas fases, sube y baja. Entonces acá está la Luna nueva, tiene que haber esta ubicación en el universo. Y la Luna llena entonces tiene que tener esta otra ubicación. Ya les digo por qué ponemos esas imágenes. Ahora vamos al tema. Ahora el 2 de julio va a haber un eclipse. Entonces se nos enseña que se alinean los 3 planetas. Entonces uno de los planetas se pone en medio y causa la sombra que produce el eclipse. Pero ¿qué pasa con los eclipses selenenium? Donde, como vemos en esta imagen, está acá el Sol. Digamos, ese día está cayendo en la tarde. Y hay días que se ve la Luna también en el día. Está el Sol, está la Luna y nosotros acá. Y está ocurriendo el eclipse. ¿Cuál planeta está alineado? ¿Cuál es la alineación que hay? No existe. Y eso la ciencia oficial no tiene respuesta para eso. No la hay. ¿Cuál es la explicación que dan los Vedas? Que existe algo que se llama Rahu, que en todas las culturas, por ejemplo los vikingos decían que eran 2 lobos. En la cultura hindú se habla de Rahu y Ketu, los 2 nodos, nodo norte y nodo sur. Y él se come, por un pasatiempo que ahora no tengo tiempo para contarles, pero se come al Sol o a la Luna. Entonces aquí ocurre, ¿no? Por ejemplo, para este 2 de julio, el Sol se encuentra ahí en Cáncer, ¿no? El Sol se encuentra ahí, en el norte, está exactamente en Géminis. Y Rahu, que es este punto rojo de acá, sale a interceptarlo, sea el eclipse. El 16 de julio va a haber un eclipse de luna. Normalmente los eclipses, para los que no saben, el de Sol y la Luna se van muy cerca. Se dice que Rahu va retrógrado, por eso año a año los eclipses disminuyen más o menos 15 días, van para atrás. Si usted tira el año 2020, ya no se va a dar el 2 de julio, sino el 20 y tanto de junio, y así va tirando para atrás.
Entonces por eso es que los antiguos podían predecir los eclipses con tanta exactitud. No sé si se entiende. Allí Rahu, que intercepta tanto el sol como la luna. Ahora vamos a ver el eclipse de luna. Entonces el sol ya baja un poco más y ahí ocurre el 16 de julio, entonces el eclipse de luna, eclipse parcial de luna. Entonces muy interesante. La gente hoy en día quiere mirar los eclipses. Yo a modo de lo he estudiado y mucha gente también lo ha estudiado. No es bueno mirar los eclipses. A nivel mental, a nivel emocional afecta muchísimo. De hecho, los animales en la naturaleza, muchos se esconden. Los monos tienen un comportamiento muy especial cuando ocurre esto. Muchos terremotos, justamente a lo largo de la historia, han ocurrido en fechas cercanas a eclipses. Así que es muy negativa la influencia de un eclipse. No es algo digno de observarse, no es bueno observarlo, lo puede investigar. A nivel de la salud se dice que si en el momento del eclipse uno está comiendo, lo que uno come se vuelve tóxico. Ahora la descripción total del universo. Entonces ahí se ve el huevo Brahmanda que contiene a todo. Parte superior, intermedio e inferior. Y en todas las culturas ancestrales se muestra que el universo está contenido dentro de un huevo. Entonces hay un huevo arriba, ¿no? Lo que es en el macro también es en el micro. Nosotros también nacemos de un huevo, ¿no? De un óvulo. Muchas especies también. Entonces lo que es en el macro también es en el micro. Ahí están todas las culturas ancestrales que coinciden en este punto. Y ahí lo que explican los Vedas, que todos estos huevos Brahmanda emanan de cuando Vishnu hace un pranayama, la exhalación, todos salen de sus poros para afuera. Y esto es un océano que hay acá en México. Los Vedas y la espiritualidad, entonces es un tema muy interesante. Hoy el primer exponente era de yoga, ¿no? Entonces la gente piensa que el yoga es solamente un ejercicio, unas cuantas contorsiones del cuerpo, respiración, pero va más allá. A través del yoga, yo quería hacer esa relación, a través del yoga usted también puede comprobar el universo. ¿Por qué? Para allá vamos. Originalmente el yoga fue dado hace miles de años por Shiva, Mahadeva también se conoce, es el origen del yoga. Él enseñó a su esposa Parvati todas las posturas de yoga. Más adelante, una encarnación de Sesa, que quiso hacer yoga como el señor Shiva, nació hace 200 años antes de Cristo, se llama Patanjali. De hecho, todas las personas que saben Astanga Yoga, Raya Yoga y todas las ciencias del yoga tienen que saber que Patanjali fue el que dio origen a todos se llaman los aforismos del Patanjali. Él ordenó todas las asanas, dio de una explicación más científica de lo que era el yoga. Bueno, el yoga, la palabra yoga, como lo decía acá, creo que me lo salté. La palabra yoga viene del sánscrito yug, que significa vínculo con un plano superior. Eso significa yoga. Entonces, hay 4 tipos de vínculo con ese plano superior. Entonces aquí no se alcanza a apreciar bien, karma yoga. Entonces hay unas hormiguitas cargando un tronco. Entonces es el yoga de la acción. Cuando uno quiere ayudar a otro, ayudar, es el yoga de la acción. Es vincularse con el plano superior, pero a través de hagamos algo. Después está el Jnana Yoga. Jnana significa conocimiento en sánscrito. Como hay gente que se quiere relacionar con el plano superior, pero solamente a nivel intelectual, que también es válido. Después está el Raya Yoga, que es el yoga de relacionarse con el plano superior, pero a través de los poderes místicos. Por eso hay yogis hay unos yogis que hacen germinar una semilla en la planta de su mano, cosas así. Eso existe. Entonces, interesante. Y finalmente, Bhakti Yoga significa vincularse con ese plano superior, pero a través del amor, de la devoción. A mí me atrae mucho ese tema, el Bhakti, la devoción. Entender a todo, pero no a través del intelecto,
sino a través de la acción y la devoción. Acá hay una cita de Patanjali en un capítulo 3 de Vibhuti-pada, donde dice Patanjali que por hacer samyama, samyama para los que saben yoga, samyama significa concentración. Cuando uno hace samyama en la estrella polar, o sea, la meditación en la estrella polar con una actitud humilde, cuando uno hace samyama, se le revelan todos los 7 niveles del universo. Samyama. Cuando usted medita en samyama, en el sol, se le revela cómo poder observar los diferentes planetas del universo y su influencia. Y samyama en la luna ayuda a aclarar la mente. Entonces Patanjali, él enseña de que el universo está no solamente afuera, sino que nosotros tenemos el universo dentro de nuestro cuerpo. Así como hay 7 niveles en el universo, hacia arriba y 7 hacia abajo, lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, ahí vemos lo mismo, ¿no? Entonces, en el yoga uno sabe que acá está el sol en el corazón y arriba está la luna. Lo mismo que ocurre acá, el sol está abajo y la luna está arriba. Los yogis, ellos sabían que para salir de este plano no se puede salir a través de una máquina, como dice la NASA, un propulsor y vamos a salir y no sé qué en un cohete. No, eso es mentira, eso es falso, porque la única manera de salir de este universo es como querer salir de este cuerpo, pero a la fuerza, ¿no? Tiene que haber un avance espiritual para salir del cuerpo, en astral o lo que sea. Usted no puede hacerlo a la fuerza. Lo mismo, para salir del universo no se puede a la fuerza, porque aquí estamos como en una clase, estamos en un nivel, no podemos a la fuerza pasar de nivel. Entonces los yogis, ellos sabían que se podían elevar, pero a través de elevar la conciencia. ¿Qué pasa? Aquí quería dar un detalle bien interesante. Cuando usted observa el universo con un telescopio común, usted lo observa así. Esto es lo que usted ve en Saturno. Yo he tenido oportunidad con alguno más potente, va a ver lo mismo, un poquito mejor, pero no lo ve así. Esto es una imagen de la NASA. En la página oficial de la NASA dice que si uno quiere ver este tipo de imágenes, hay un programa para usted adosarlo a la imagen que usted lo tiene y le enchula la imagen. Pero a ojo desnudo usted ve así Saturno. Neptuno también lo ve así, y no así como nos trata de mostrar la NASA con la CGI, con una mejora computacional. Entonces, eso es lo que se ve. Entonces, Santos Bonacci con Hiro Landucci tienen una charla muy bonita, donde ellos explican que en realidad lo que nosotros pensamos que los soles, las estrellas, estas imágenes se ven como un rombo, se ven pulsaciones, se ven pulsares. Entonces, lo que viven allí no es como nos enseñan, que es solamente piedras, gases. Una piedra no te influye, una piedra que está a 100 kilómetros de acá no te influye, ¿no? Un planeta, si fueran solamente piedra y gases, ¿cómo te influye? No te influye. Pero cuando son divinidades que viven adentro, como hablan todas las culturas ancestrales, estas divinidades te afectan. Eso lo confirma la astrología. En el momento en que uno nace, de acuerdo a la ubicación de los planetas, eso le influye a uno en la formación de la personalidad. Entonces, eso es lo que hay allí en la ciencia del Jyotish. Se explica esto, ¿no? Lo que le gusta a la astrología, la influencia de los planetas. Astrología diferente de astronomía. Hiru decía, los millonarios normalmente no trabajan con astrología, pero los billonarios, ellos trabajan todo el tiempo con astrología. Ellos saben de la influencia de los planetas. Hay un libro que les recomiendo mucho, es un libro de Swami Prabhupada, Viaje fácil a otros planetas. Él lo explica allí de una manera bien, con hartos ejemplos, que no se puede salir a través de medios físicos de este planeta, sino a través de un avance de la conciencia, un avance espiritual. Entonces, viaje fácil a otros planetas. Sí se puede viajar a otros planetas, pero a través de la conciencia. Y para esto, como le poníamos aquí, hay que dejar de lado el ego, la codicia, la vanidad, trabajar en todo eso. Mientras tanto,
los chicos de la NASA tapados en arrogancia no van a poder salir de ahí, de ese domo. Imposible, a la fuerza no. Es con una actitud. Queríamos destacar, ya estamos terminando, la Tierra plana y el despertar de la conciencia. Muy interesante. Durante años la gente no se cuestionaba tantas cosas, pero ahora desde el tema de la Tierra plana, que empezó a tomar fuerza desde hace más o menos 5 años, nos empezamos a cuestionar, y de una manera muy interesante, temas como por ejemplo la ubicación real de los planetas, la gravedad, si existe o no, porque nos damos cuenta que la gravedad no es tal cual como nos la muestran, las dimensiones reales de los continentes, el electromagnetismo, que es lo que realmente hace que se muevan los planetas, y entre muchas otras cosas. Incluso en una conferencia que yo veía de un astrónomo hablando de los terraplanistas, decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con los terraplanistas, pero lo que sí les admiro es que gente común y corriente ahora está analizando física, matemática y muchas ciencias y tomándolas seriamente, cosa que el común de la gente no hace. Entonces es muy interesante el terraplanismo porque se está despertando la conciencia. Comenzamos a entender que grandes corporaciones y familias controlan el mundo. Bueno, ahí ya mi amigo allá, Ramón Freire, ahí tiene preparado la munición porque nos va a abrir el cráneo a la fuerza. Tenemos que entender, necesitamos palabras fuertes para entender. Entonces aquí vemos los Rothschild, los Rockefeller, la industria de los fármacos, Monsanto con sus transgénicos y la eugenesia. ¿Y para qué seguimos hablando? Nos vamos a deprimir. Entonces la gente a través del terraplanismo se cuestiona la vida de una manera diferente. Entonces, bueno, si soy terraplanista, entonces, y si nos han engañado con el tema de la tierra plana, entonces también nos han engañado con el tema de la educación, con la salud y todo. Entonces yo me empiezo a sanar a través de las medicinas alternativas, ¿no? Ya no con Bayer, ya no con eso, sino la medicina germánica, como lo ha estado hablando Iru, el biomagnetismo, porque todo es electromagnetismo, entonces el electromagnetismo, el yoga, el vegetarianismo, el veganismo. Entonces cambio mi alimentación, entonces soy consecuente como terraplanista, cultivo orgánico, la educación alternativa, ya sea Waldorf, Montessori, economía autónoma, entonces ya no le trabajo a un viejo desgraciado que me azota, me latiguea todos los días, sino también tengo inteligencia, yo puedo ser autónomo, tema de la energía libre, y entendiendo que hay un orden en el universo. Muchos terraplanistas que antes eran ateos, por causa de la NASA que nos habla que todo es una explosión, ahora han aceptado un creador, porque habiendo un orden, hay un creador. Entonces ahora se ha analizado eso. Como conclusión, entonces nos damos cuenta que las culturas ancestrales son un gran aporte a nuestra vida, y para entender el futuro tenemos que mirar con más respeto el pasado. Así que eso, mis queridos amigos, a tomar más en cuenta la parte espiritual, a tomar más en cuenta las culturas ancestrales y a profundizar más en todo lo que tomamos en nuestra vida. Les dejo mi número de contacto si alguien quiere comunicarse. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, y muy feliz de haber estado compartiendo aquí con todos ustedes. Los dejo ahora en un momento, entonces va a venir Ramón, va a venir Guillermo Wood. Muchísimas gracias.